Dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Taraíta, buscar el texto donde dice este verso. Así, mis amados en el Señor, continuamos hablando del imperio de Grecia, y esta es la cuarta parte. Veamos las ventajas del escribir las escrituras griegas cristianas del Nuevo Testamento del griego koiné. Primero, los escritores quisieron escribir el mensaje del reino en una lengua de alto alcance. Segundo, entendieron que el griego koiné era el idioma más usado en el mundo conocido. Tercero, aunque los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, dejaron de un lado sus perjuicios y al ver la ventaja aceptaron porque tenían una meta, en esparcir el evangelio con rapidez sin importar el vehículo en que se utilizara. Es decir, le dieron poca importancia al vehículo que utilizarían. En este caso fue el idioma griego koiné. Además vieron más ventajas, entendieron con el lenguaje griego podían llegar y alcanzar a un mayor número de personas, facilitándoles la misión hecha por Jesús de llevar el evangelio a todas las naciones. Veamos el evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. De igual en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús habla con sus apóstoles y les da instrucciones antes de subir al cielo, diciéndoles que llevaran el mensaje a todos lados, así como en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora veamos el evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Fue necesario para la expansión del mensaje del reino utilizar el griego koiné. Así hubiese términos contrarios, perjudicial en parte del mensaje del reino de Dios, que era muy claro en el idioma hebreo. Toma tiempo quitar la contaminación, como cuando hay derrame de petróleo en el mar. Para limpiarlo se gasta tiempo. Así pasó con el evangelio espiritual, que es el mar espiritual. Se contaminó por un derramamiento de un concepto espiritual. Como dije, que el mar espiritual se contaminó por un derramamiento de un concepto espiritual que viene de las tinieblas. Contaminó los conceptos espirituales que vienen de la luz. Como analogía, para que usted entienda, como el mensaje del reino se contaminó y Dios lo permitió, por lo que ya dijimos, por los portavoces, por llevar el mensaje más rápido, ese riesgo, aunque nos confunda, porque decimos que no debió ser así, corre ese riesgo, pero Dios con la esperanza, con el paso del tiempo, utilizando hombres como Pablo, para que el mensaje no se contaminara. Hasta el día de hoy, en lo personal, estoy tratando de llevar un mensaje limpio, sin contaminación, por medio de las escrituras hebreas, pero se lleva tiempo y se necesitan personas para guiar a esta misión, capaces y limpias. En ocasiones será desalentador, pero hay que seguir con paciencia y compasión, porque nosotros estamos limpiando el verdadero mensaje. No somos los únicos, porque han habido muchos como Pablo y seguirán habiendo después de nosotros en las generaciones futuras, donde Dios les permitirá
darse cuenta en los errores de algunos en el mensaje, sabiendo que el mensaje está muy contaminado. Y para limpiarlo hay que dedicar mucho trabajo, mucho esfuerzo de mensajeros limpios, apasionados por el reino de Dios, y sacar de la ignorancia a las personas que carecen del conocimiento pleno en la palabra de Dios, que están atadas a las tradiciones católicas y protestantes contaminadas. Pese a la contaminación del Evangelio, el Señor Jesucristo promete en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, el Señor Jesucristo afirma de que será predicado este Evangelio del reino. ¿Cuál Evangelio? El del reino, el Evangelio puro. ¿En dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí Jesús nos dice: a ti y a mí, no se preocupen, el mensaje del reino, el limpio, el puro, el no contaminado, va a llegar a todo el mundo, el cual escuchará el verdadero evangelio sin contaminación. Aleluya. Sí o sí, Jehová, Dios determina en el paso del tiempo, con la ayuda de muchos siervos suyos, al final de los tiempos será llevado. Hay que colar el mensaje para sacar las impurezas de otras culturas que contaminaron el mensaje del reino. Por eso hay que darle duro al término infierno. Hay que darle duro a que el alma es inmortal. Esas creencias fuera de contexto contaminan el evangelio del reino. ¿Qué hacemos? Decirle a los creyentes en que el idioma griego koinés contaminó el hebreo, por las razones que ya hemos visto. Dios es todopoderoso y el soberano, pero Dios no está gobernando la tierra, pero Dios lo permitió, sacándole provecho la popularidad del idioma griego koiné. En ese entonces hemos visto en que los griegos tienen como antepasado a un hijo de Jafé llamado Javán. Vimos en que los griegos también se les conoce como los helenos. Vimos en el idioma griego koiné que estaba internacionalizado debido a su expansión, pero se contaminó. Vimos el territorio griego con las islas al sur y oeste. Ahora, ¿cuál era la región que tenían los griegos? La información más antigua de la religión griega viene de la poesía épica de Homero, el cual fue un aedo, un cantor de poesía épica de la antigua Grecia. Se le atribuye dos grandes obras fundamentales de la tradición griego-romana o greco-romana. Esas dos grandes obras de Homero son la Ilíada y la Odisea. La religión de Grecia se basa en dos obras de Homero. La Odisea, en este caso, sería como la Biblia de los griegos, para que usted me entienda. Las porciones de papiros más antiguos de estos poemas datan de los años 150 a.C. Los poemas de Homero trataban de héroes y dioses guerreros que se parecían mucho a los hombres. Existe evidencia de la influencia babilónica en la religión griega. Hay una antigua fábula griega en casi una traducción literal de un original acadio, otro poeta griego que se llama Hesíodo. Se le atribuye el sistematizar los mitos y leyendas griegas. Estos dos hombres, Homero y Hesíodo, hacen como una amalgama en la religión griega. Dieron forma a los escritos sagrados o teología de los griegos. Entre ellos vemos el monte Olimpo. Según su mitología, era la residencia de los principales 12 dioses griegos, procedentes de la mitología griega, que eran gobernados por Zeus, el cual llegó en ser el máximo dios. Sobre los barrancos, estos dioses tenían palacios de cristal. El panteón ubicado en el pico del monte Níticas era el lugar de reunión en la punta montañosa del monte Olimpo. La mitología griega en realidad es una historia ficticia, no tiene nada real, no es como la Biblia.
No podemos colocarles fechas a los escritos de la Ilíada y la Odisea porque no existen datos cronológicos. Eso no existe en la Ilíada ni en la Odisea, ni tampoco existe en los escritos de Hesiodo. Son cosas ficticias, dejando un dato vago por no haber una base histórica. Como cuando el Quijote de la Mancha menciona la frase en algún lugar donde no quiero acordarme, no lo menciona porque geográficamente no tiene ese lugar, por ser ficticio. En realidad toda la mitología griega es una creación de mentes creativas, aparte de que eran poetas de poemas que en el tiempo se convirtieron en la religión de Grecia. De hecho, la palabra mitos viene de una raíz griega la cual quiere decir de algo que es ficticio o de mentira que no es real. Nos queda por ver los dioses griegos del cómo la creatividad humana creó esas deidades ficticias y llegaron a adorarles. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.